Todo apunta a que pronto en México será legal la marihuana medicinal. Ya hay un compromiso firme de los legisladores para analizar en las próximas semanas la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. De aprobarse, estarían autorizados los medicamentos elaborados a base de marihuana o de sus activos y su importación y registro, siempre bajo estrictos controles sanitarios, así como la investigación clínica de la marihuana. Sin duda es un tema bastante espinoso, pero necesario de debatir porque podría ser el fin del viacrucis de miles de enfermos, ya que mejorarían su calidad de vida con el consumo de derivados de la cannabis. Y de este polémico tema hablaremos porque, por supuesto, tiene pros, pero desafortunadamente también tiene contras. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a la senadora Hilda Flores del Partido Revolucionario Institucional para poder hablar sobre este tema que ciertamente se encuentra ya en la mesa de debates. ¿Qué es lo que va a suceder en relación al tema del uso de la marihuana? El uso medicinal o, como algunas personas lo están planteando también, el uso de la marihuana como un distractor, como una manera de, pues, ¿cómo podríamos llamarlo, mi querida senadora? Pues ¿recreativo? Fines lúdicos o recreativos. Exactamente, qué bueno que estás conmigo esta noche. Gracias por venir. Al contrario, querida Lolita, aprecio muchísimo la gentileza de invitarme a tu programa y con mucho gusto estoy aquí. Cuéntame, ¿cómo va el debate? Porque, a ver, México, pues por supuesto, es un mosaico de pensamientos distintos, de todo tipo, y encuentras desde aquellas personas que están plena y totalmente de acuerdo en el uso de la marihuana desde el punto de vista medicinal, que está comprobado, sin lugar a dudas, que ayuda en muchos casos de ciertas enfermedades, pero hay otros que todavía se sienten más papistas que el Papa. Entonces les encanta andarse dando golpes de pecho y no, qué horror, y se abren la vena y hacen un escandalote terrible. Yo creo que, con todo respeto, bueno, pues si estamos hablando de un uso medicinal de una planta que va a ayudar para que una paciente o un paciente tenga una mejor calidad de vida, pueda tener pues una serie de efectos importantes dentro de un tratamiento, por ejemplo, de convulsiones o personas que tienen glaucoma o qué sé yo, una serie de características, por ejemplo, dolores muy fuertes, ¿no? Cuando estamos hablando de determinados tipos de cáncer. Yo creo que ninguna persona con 3 dedos de cerebro, con cierta sensatez, podría oponerse a algo como esto, ¿no? El hecho es que a finales del año pasado empezó el debate nacional de la regulación, la necesaria regulación de la marihuana. Y esto, vale la pena señalarlo, surge a raíz, tú vas a recordar, de fallos de la Corte. Así fue. Donde apelan padres de familia, particularmente un caso muy específico de Grace Elizalde, que sus padres recurren pues a ampararse porque están buscando importar un medicamento que contiene marihuana. Y un obviamente, aceite, ¿no? Un aceite, un derivado, un cannabinol, es una de las sustancias, de las 30 sustancias que tiene la marihuana, y que, bueno, pues lamentablemente en este momento no está permitida la importación de medicamentos de esta sustancia. Así es que llega a judicializarse esta solicitud y finalmente la Corte falla en favor de la familia en términos de los derechos humanos de la paciente, que recurriendo a una serie de tratamientos y de prácticas quirúrgicas incluso, porque una niña que tiene un padecimiento que tiene alrededor de 300 o 400 convulsiones diarias. Es una cosa pavorosa. Es algo terrible y comprobado que a partir de que ella toma este medicamento, sus convulsiones han reducido hasta 60%. Fíjate nada más. Ese es el nivel del impacto en términos positivos, medicinales para esta paciente, para esta niña, y es aquí donde surge pues esa inquietud.
y vemos la necesidad de que lo que hoy se está judicializando, pues lo tenemos que legalizar, lo tenemos que regular. Desde luego. Tenemos que actuar, porque ser omisos ante una situación como esta, pues nos hace no reconocer una realidad que hoy está en nuestro país y que además es muy necesario atender. Así es de que a partir de esto, pues está la inquietud y se genera pues la necesidad de regular el tema, y es así como se ponen de acuerdo en el Congreso de la Unión, nos ponemos de acuerdo en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, de llamar a la ciudadanía, a expertos, a instituciones que conozcan sobre el tema y que puedan y podamos juntos tener audiencias públicas, mesas de trabajo y de debate para conocer el sentir de la gente sobre el tema. Se abrieron 11 mesas con diferentes temáticas y obviamente pues todas buscando conocer a detalle qué es lo que decían los expertos, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, y por otro lado el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República, convoca a 5 foros también regionales en todo el país para justamente también escuchar a la ciudadanía. ¿Qué resultados tuvieron después de estos foros? Los resultados es que la gran mayoría de la gente está pidiendo que se legalice o se regularice la marihuana para uso medicinal. Sí. Esto es algo que pues no podemos ni siquiera poner a debate, porque cuando estamos viendo que hay una necesidad, cuando estamos viendo que es un derecho a la salud el que tienen todas y todos los mexicanos que tenemos, y que después pues de tener el caso específico de Grace y de ver que sin duda el poder tener acceso a este medicamento le significa una mejor calidad de vida, le significa disminuir su problemática, pues es imposible negarnos, como tú bien lo decías, es imposible negarnos. Entonces surge este gran consenso a nivel nacional de todas las voces que escuchamos, y también incluso al interior del Senado de la República particularmente hay un consenso prácticamente amplio, te lo puedo asegurar por lo que yo he escuchado y platicado con mis compañeras y mis compañeros. Es decir, este tema seguramente pues pronto habremos ya de estarlo discutiendo, analizando, y bueno, muy pronto esperemos ya también tener resultados. ¿Para cuándo más o menos calculas tú que esto se pueda llegar a un feliz término? Estaríamos el próximo lunes ya reuniéndose las 4 mesas directivas de las comisiones que van a dictaminar esto. Son Bien. 4 comisiones en el Senado que estarán dándole el seguimiento, análisis y dictamen, y entonces estaríamos a partir de los acuerdos que tomen estas mesas directivas esperando los resultados para ver a qué conclusiones llegan, a ver si hay consenso para llamar a un periodo extraordinario, si fuera el caso. Ahora bien, aquí hay una cosa interesantísima. Vamos a suponer que esto se apruebe sin ningún problema, pero ¿cómo se va a aplicar la ley? Es decir, va a llegar cualquier paciente con un médico, por ejemplo, alguien que tiene glaucoma o alguien que tiene convulsiones. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para que las autoridades finalmente determinen que sí ese paciente requiere del uso medicinal de la marihuana? Porque tú sabes que en México, por desgracia, le damos largas y largas y largas y largas a los asuntos. Y va a seguir pasando el tiempo y ese paciente va a seguir requiriendo de este tipo de medicamento y pues no se lo van a dar, porque aquí tú sabes cómo nos tardamos para todo. Una vez esto, en su caso, aprobado la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a medicamentos importados, y sí vale la pena siempre recalcarlo, importados, que estén elaborados a base de cannabinoides THC o cannabidol, pues resulta que va a tener que ser medicado, va a tener que haber una receta médica, porque si no, no va a ser posible tener acceso a este medicamento. Sí lo van a poder recetar los médicos, sin duda. Esa es el fin de esta iniciativa. ¿Y en dónde se va a distribuir? ¿Quién lo va a dar? Vamos, las farmacias que lo importen. ¿Cualquier farmacia? Cualquier farmacia que lo importe, que reúna los requisitos y que tenga
la posibilidad entonces de introducirlos al país, en el entendido pues, que van a tener que traerlos de los países donde estos están ya suministrándose. Estados Unidos, donde por ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Sí. Portugal, Chipre, la Gran Bretaña, son Pero algunos de los países. a ver, mi querida senadora, pero si aquí en México somos grandes productores de marihuana, ¿por qué tenemos que importar un medicamento hecho a base de marihuana cuando nosotros somos productores de marihuana? Bueno, en este momento estamos hablando exclusivamente de la legalización, de la importación de medicamentos. No, a eso me refiero. ¿Por qué no en este momento pensar en la producción, en la elaboración aquí en nuestro país? Decirte que de acuerdo a información que tenemos de COFEPRIS, hay 4,000 solicitudes de médicos que requieren, porque esto también son medicamentos controlados y van a tener que tener un registro. Entonces COFEPRIS tiene que tener un registro. Hay 4,000 solicitudes de pacientes que requieren suministrar, que requieren un suministro de opacios. Bien. Y por otro lado, hasta ahorita, solo 28 pacientes han recurrido a COFEPRIS para solicitar medicamentos a base de la cannabis o marihuana. Pues ¿no será que a lo mejor no se ha dado la suficiente difusión al tema y que la gente no sepa a dónde acudir para poder hacer este tipo de solicitudes? Sin duda, vamos a tener que ver cómo se comporta esta situación en nuestro país, cómo es que también esto va a venir a suministrarse, porque la realidad es de que no hay una evidencia científica comprobada en el mundo. No la hay de los efectos positivos de la marihuana en usos médicos. Es una realidad, apenas están siguiendo protocolos. Hay un poco más de 500 protocolos que se están desarrollando en Estados Unidos y que bueno, esto nos va a dar la pauta no solo a México, sino a todo el mundo para saber hasta dónde el efecto o los impactos positivos de la marihuana en términos de usos medicinales, terapéuticos, médicos. Y por otro lado, también tener en cuenta que en virtud de ello, pues tendríamos que estar esperando cómo es que además tendría que ser el último recurso, Lolita, y eso es bien importante, sería el último recurso. Hasta este momento no sería un medicamento de primera línea. Bien. Si vemos en el caso de Grace, por ejemplo, ella tuvo... pasó un viacrucis, por Dios. Tuvo que recurrir una serie de tratamientos, terrible. Incluso 2 cirugías que a nivel de cerebro que le tuvieron que hacer y que no tuvo el impacto y el efecto que esperaban los médicos. Por eso es que recurren a este medicamento, digamos, ya como una última alternativa. Pero a ver, yo me pongo en el lugar de la mamá. A ver, ¿por qué tiene que pasar mi hija por todo este viacrucis? Claro. Porque al final de la jornada pues no está autorizado el uso medicinal de la marihuana. Me parece absolutamente absurdo. Y vamos más sobre allá. todo por el efecto que ha tenido en esta chiquita que le ha disminuido considerablemente las convulsiones, caray. Sabemos que en el caso específico pues es anticonvulsivo. Claro. En el caso del cannabidiol, que tiene propiedades también antipsicóticas. Sí. Que se le puede suministrar también a personas que tienen algún tipo de trastornos de la personalidad. Sí, claro. Que también puede incluso, todo esto son supuestos porque están los protocolos apenas siguiéndose a nivel internacional para ver científicamente los beneficios, pero es muy probable, de acuerdo a la información que tenemos, que también tenga un impacto positivo en pacientes que padecen de cáncer de mama. Mira. Porque les inhibe la metástasis, que eso también es algo, pues la verdad, pues, que cualquiera quisiéramos que pudiera ser real para poder tener acceso. Y sobre todo que no sea el último recurso, mi reina, porque la verdad es una cosa horrible cuando tienes algún familiar en esas condiciones, en donde quisieras hacer todo y más para poder aliviarle el dolor, ¿no? Lo comento ahora porque en este momento, repito, no hay evidencia científica aún. Sí. Pero sin duda estoy segura que una vez que se tenga, por supuesto que es muy probable que sea de primera línea el suministro de un medicamento de esta naturaleza. No sabes cómo te agradezco de veras que hayas estado conmigo y desde algún lugar de Europa, pues José Luis Belmar nos presenta una mujer en la historia. Eleanor Roosevelt nació un 11 de octubre de 1884 en la ciudad de Nueva York. Sus
papás y uno de sus hermanos murieron cuando Eleanor apenas cumplía los 10 años de edad, por lo que ella, con un hermano, fueron criados y educados por unos parientes. A los 15 años de edad fue alumna del internado para jovencitas Allenswood en Londres. A pesar de no querer, en 1902 tuvo que regresar a Nueva York debido a que tenía que estar preparada para su debut dentro de la sociedad. Fue cuando empezó a enseñar en una escuela en Manhattan. El 17 de marzo de 1905, Eleanor se casó con su primo Franklin Delano Roosevelt. Tuvieron un total de 6 hijos, pero uno murió cuando era todavía un bebé. En 1911 fue electa para el Senado, pero en abril de 1917 regresó al trabajo voluntario. Con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo, visitó a decenas de soldados heridos y participó en la Sociedad del Alivio del Cuerpo de la Marina y como proveedora de alimentos y bebidas para la Cruz Roja. En 1921 se unió a la Liga Femenil de Uniones Comerciales y tomó parte activa en el Partido Demócrata. También fue miembro del Comité de Asuntos Legislativos de la Liga de Mujeres Electoras. Su marido, Franklin Delano, se convirtió en presidente de los Estados Unidos y Eleanor subió a la categoría de primera dama. Tuvo conferencias de prensa regulares con las corresponsales asignadas a la Casa Blanca y se volvió los ojos y oídos del presidente. Escribió una columna diaria titulada Mi Día y ayudó al bienestar infantil, reforma habitacional y derechos igualitarios para las minorías étnicas y mujeres. Defendió los derechos de los afroamericanos y ayudó a los nuevos partidos políticos a iniciarse debidamente dentro del gobierno. Eleanor murió el 7 de noviembre de 1962 de una forma muy rara de tuberculosis. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Eleanor Roosevelt. Hila, te agradezco tanto que hayas estado conmigo. Muchísimas gracias. No, al contrario, fue un gusto para mí, un placer estar contigo. De verdad aprecio mucho esta gran invitación. No, y además vamos a seguirle dando presencia a todo este tema porque pues todavía falta mucho por recorrer. Y hay mucho que seguir platicando. Claro que sí, muchísimas Al gracias. contrario, muchas gracias, Lolita. No se pierdan nuestro Gracias. próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.